¿Cómo va? ¿Cómo andan? Gracias por estar en este canal, en mi canal de YouTube. Te veo, me encontrás entrando en YouTube a buscar Orquera, este streaming donde a esta hora te cuento algo que tenga que ver con la literatura, que tenga que ver con las palabras en definitiva, ¿no? Con esas cosas que nos pasan a nosotros y a los otros también, a los otros. Así que aparezco a esta hora, 7 de la tarde, para contarte de algunos libros, de algunos autores, de películas, de obras de teatro, de cine, de arte, ¿no? De lugares, de espacios, de comidas, de viajes. Así que gracias, y si te sumás a mi canal desde ya, te agradezco mucho. Los libros son ese espacio en la vida de una persona que, más allá de la edad, es un gran espacio íntimo, privado. El libro con el lector es esto, un espacio íntimo, privado, muchas veces de reflexión, muchas veces de espejo, otras veces de información, de leer lo que uno no se animaría a hacer, a vivir, en buscar comparar, en buscar entretenerse también, nada más y nada menos, reflexionar. Pero por lo general uno en el libro, ¿qué busca? Bueno, hay tantas razones como personas que entran a un libro. Uno es mejor leyendo. Uno es mejor persona leyendo. Digo, el que más lee, más se acerca a un nivel o calidad de mejor persona. Entonces, el que menos lee o no lee, tiene menos calidad de persona. Digo, si vamos a medir el nivel de persona por la cantidad de libros que uno lee, y el mundo sería otro, sin lugar a dudas. El mundo tendría una deficiencia, claramente. Lo cual no significa que los que no lean son malas personas. Por ende, no quiere decir tampoco que aquellos que sí lean son buenas personas. Habría que diferenciar aquellas personas que leen por qué razón, aquellas personas que no leen por qué no leen. Pero en definitiva, para mí, la cualidad de persona no tiene que ver con tu biblioteca o no. La calidad de ser humano no tiene que ver con los libros o no. La calidad humana no tiene que ver con si sabes leer o no sabes leer. Sin lugar a dudas, el terreno de la lectura, de las palabras, nos puede mostrar otras realidades, nos puede mostrar que no estamos solos, nos puede mostrar que hay cosas que solo tienen que ver con la interpretación de cada quien, con la sensación, con el momento, con la valoración, con el prejuicio. En definitiva, es erróneo pensar que quien más lee es mejor persona. Podrá tener una cultura determinada, podrá tener un aprendizaje X, pero el ser humano es anterior a la tinta, al papel, al libro, a la lectura,
al abecedario, los libros. El ser humano es anterior a todo ello. Y también en ese origen existían buenas y malas personas. Entonces, ¿para qué sirve leer? Si es que sirve para algo. Sí, claro, sirve para aprender, para mejorar, para superarse. Bueno, para estudiar una carrera, un oficio. Sirve para comunicar, para comunicarse, para darse a entender, a conocer. Nos entretiene también, hay un nivel de lectura. Nos hace feliz porque nos gusta aquello. Nos reconocemos en una lectura, ¿no? Nos vemos en una lectura. Podemos decir, no estamos de acuerdo, sí. Los hechos de la historia, uno los sabe porque los leyó, no por haberlo vivido. En esencia, creo, uno no es mejor persona porque lea o no lea, ni tampoco la cantidad de lectura que uno tenga al año va a hacer que seas más o menos persona o mejor persona que aquella que leyó la mitad de lo que leíste vos. Pero sí, la lectura nos da nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, nuevas razones. Si tu lectura es amplia, también nos da una lejanía para con el prejuicio. Pero, sin lugar a dudas que el que tiene la posibilidad de leer, tiene la posibilidad de tener más dudas. Y para mí la duda es como el condimento de la vida. Te traje para contarte algunas cosas de un autor argentino relacionado mucho con la ciudad de Buenos Aires, pero no con lo porteño, o sí, pero no al extremo del clásico porteño argentino. Un hombre que escribió varios libros, que tuvo un reconocimiento particular por escribir algunas anécdotas, cuentos o narraciones breves en un diario, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después esos artículos, esos textos, se fueron compilando en un libro y de allí nacieron estas aguas fuertes porteñas de Roberto Arlt, de él estoy hablando, que la editorial Losada muestra su quinta edición en el año 1991. La tapa es de Alberto Díez. Esta es la tapa. La contratapa de este libro, refrío que le dicen. Esta tapa de Aguas Fuertes Porteñas, editorial Losada, Roberto Arlt, tiene muchos años este libro. Y en la contratapa cuenta sobre las aguas fuertes porteñas. Ha puntualizado Antonio Pagés Larraya, : con su humorismo directo, pródigo en alfilerazos, Arlt se asoma a los rincones de la ciudad y narra día a día su historia íntima. Quizás en la sutil identificación de tema y estilo está el secreto de su popularidad, la de Roberto Arlt. Quizá en la sutil identificación de tema y estilo está el secreto de la popularidad de Roberto Arlt. Popularidad que Raúl Larra recuerda así: el éxito que obtiene con sus aguas fuertes porteñas es clamoroso. El diario El Mundo aumenta su tirada
aumenta su venta, diario papel en aquel entonces, se vende casi exclusivamente por las notas de Roberto Arlt. Es lo primero que se lee. En función de ese éxito, le toleran a Roberto Arlt sus irreverencias, y sus burlas. Es verdad, irreverencia y burla, pero empieza por él. Esa tercera persona que sabemos que habla de Roberto Arlt. Quería contarte sobre Roberto Arlt. Roberto Emilio Godofredo Arlt, tal su nombre. Roberto Emilio Godofredo Arlt nació el 26 de abril de 1900. Ahí, abril 26, 1900. Sus padres prusiano, su madre austrohúngara. Tanto uno como otro, padre y madre, llegan como inmigrantes a la Argentina con mucha pobreza. La infancia de Arlt transcurrió en el barrio de Flores. En el ambiente familiar se hablaba alemán. Tuvo 2 hermanas que murieron de tuberculosis. La relación con su padre estuvo signada por un trato severo y poco permisivo o directamente agresivo. Esto cuenta prácticamente toda la biografía de Arlt tiene un aspecto de estas características. Fue expulsado de la escuela a los 8 años, casi 9. Es considerado un gran, pero gran autodidacta. En 1915, Roberto Arlt ingresó a la Escuela Mecánica de la Armada. Fue echado por vago, de verdad. Escapó de su hogar a los 16, trabajó en un diario local, fue ayudante en una biblioteca, fue pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario, manejó una fábrica de ladrillos. Al fin se dedicó al periodismo. Entre 1920 y 1930 se acercó al grupo Boedo, el cual publicaba en la editorial Claridad, y se reunían en el Café El Japonés. Ya en el año 1926, acordate que Arlt nace en el año 1900, ya en el 1926 escribió su primera novela, El juguete rabioso. Excelente novela, a la cual le iba a poner inicialmente un título así como La vida puerca, pero en esa época Arlt era secretario y amigo de Ricardo Guiraldes, quien le sugirió que el nombre original, La vida puerca, sería demasiado tosco para los lectores de ese tiempo. Formó una sociedad ARNA, ARNA, y con el poco dinero que el actor Pascual Nacarati pudo aportar, instaló un pequeño laboratorio químico en la localidad de Lanús. Llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho. Durante su labor como periodista, en sus columnas describió la vida cotidiana de la ciudad de Buenos Aires. Una selección de esos artículos pueden encontrarse en Aguas Fuertes Porteñas, Chan. Aguas Fuertes Porteñas, ¿sí? El que te voy a contar acá ahora. Aparecido entre 1928 y 1933. Corrijo, no es que apareció, sino que Roberto Arlt escribe estas Aguas Fuertes Porteñas a modo periodístico en un diario entre 1928 y 1933. Aguas Fuertes Porteñas, escrita durante su viaje en España, en Marruecos, entre el 35 y el 36, y en Nuevas Aguas Fuertes, en 1931, le tocó presenciar el fusilamiento del militante anarquista Severino Di Giovanni. Contrajo matrimonio en Córdoba con Carmen Antinucci en el año 1922, que joven. Un año después nació su primera hija, Mirta Arlt,
quien se convertiría en su albacea. En 1940 enviudó y ese mismo año contrae segundas nupcias con Elizabeth Mary Shane, el 25 de mayo de 1940, en Pando, Uruguay, con quien tendría un hijo que no llegó a conocer, llamado Roberto. Entre 1941 y 1942, Art vivió en Chile, en donde enviaba colaboraciones para el diario El Mundo de la ciudad de Buenos Aires. Roberto Art murió un 26 de julio de 1942 a los 42 años. Tan solo tenía 42 años cuando murió en la ciudad de Buenos Aires de un paro cardíaco. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita de la ciudad de Buenos Aires, sus cenizas esparcidas en el río Paraná, y ahí va, mientras tanto, la vida literaria de Roberto Art. Y te decía que tengo estas aguafuertes porteñas para contarte. Es un conjunto de artículos en este libro, escritos por Roberto Art y publicado periódicamente entre 1928 y 1933 en la prensa de Buenos Aires. En el año 33, la editorial Victoria publicó una selección de esos artículos bajo este mismo nombre. Algunos fueron publicados en la revista Proa, por otra parte. Roberto Art ingresó como redactor en el recién creado diario El Mundo en 1928 y comenzó a escribir en una sección denominada Aguas Fuertes Porteñas. Y este libro tiene que ver con esas aguas fuertes. Allí Roberto nos cuenta, nos muestra, nos pinta un escenario, sí, que podríamos decir de la vida porteña. Empieza escribiendo en Diario El Mundo, y también, algo que se estilaba mucho, recibía cartas de los lectores. Una de esas cartas tiene el título La inutilidad de los libros. Me escribe un lector, escribe a su vez Roberto Art en el diario El Mundo sobre esto. Me escribe un lector, dice, : me interesaría muchísimo que usted escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes, para que aprendan y se formen un concepto claro, amplio de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. Un lector de ese diario y de El Mundo, donde escribe a Roberto Art sus aguafuertes porteñas, le manda una carta diciéndole: señor, ¿podría usted esto, no? Escribir alguna nota sobre libros que deberían leer los jóvenes. Roberto Art le responde de esta manera. El título es: No le pide nada el cuerpo. No le pide nada a usted el cuerpo, querido lector, pero ¿en dónde vive? ¿Cree usted acaso por un minuto que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo. Equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo. Al hombre, sí, desgraciarlo. Créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos en todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido, habían leído y desgraciadamente mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro tan solo que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que, en estante de honor, tuviera este libro que usted pide. ¿Se da cuenta? ¿No se ha dado cuenta todavía de que si la gente lee, escribe Roberto Art, es porque espera encontrar la verdad en los libros? Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa,
esa verdad es muy chiquita. No está diciendo no leas, sino te está diciendo la lectura te puede provocar esto. Sigue el tema. El título ahora son Los libros y la verdad. Escuchá lo que cuenta Roberto Art. Calcule usted que en Alemania se publican anualmente más de 10.000 libros, que abarcan todos los géneros de la especulación literaria. En París ocurre lo mismo, en Londres también, en Nueva York también, etcétera, etcétera, etcétera. Piense esto, dice Roberto Art, escribe Roberto Art. Piense cada libro si contuviera una verdad, una sola verdad, una verdad nueva en la superficie de la Tierra. El grado de civilización moral que habrían alcanzado los hombres sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la reducción de armamentos, no confundir con suspensión, ¿sí? La reducción. Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué sirve esa cultura de 10.000 libros por nación, volcada anualmente sobre la cabeza de sus habitantes? ¿Para qué sirve esa cultura si en el año 1930, después de una gran guerra catastrófica como la de 1914, se discute un problema que debía causar espanto? ¿Para qué han servido los libros? ¿Puede decirme usted? Pregunta Roberto Art. Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué sirven los libros, dice Roberto Art. Que ignoro para qué sirve la obra de un señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de un gran señor Capdevila, para circunscribirme solamente a este país. ¿Para qué sirven los libros? Sin lugar a dudas que sirven. Es preferible leer a no leer, pero también mucho más profundo es vivir, analizar, cuestionar, caminar, más que los libros. Esto lo digo yo. Roberto Art sigue profundizando en el diario El Mundo esta observación sobre la pregunta inicial de un lector donde le pide consejos para gente joven, ¿no? Lectura para gente joven. Roberto Art contesta lo que te comenté y la sigue bajo el título El escritor como operario. Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro, fabricar casas, nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas. Y después que el fabricante de esas casas no es tan vanidoso como el escritor. En nuestros tiempos, dice Roberto Art, el escritor se cree el centro del mundo. Macanea a gusto, muchísimo. Engaña a la opinión pública. Consciente que escribió es verdad. Consciente de lo que escribió es pura verdad. Por el hecho de haberlo escrito él. Él es el centro del mundo. La gente que hasta experimenta dificultades para escribir, a la familia, por ejemplo, cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada, totalmente equivocada, respecto a los libros y respecto a los autores. Sigue Roberto Art. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos las notas, ¿no? Lo hacemos para ganarnos el puchero. Nada más. Y para ganarnos el puchero, no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco
es negro y viceversa. Y además, hasta a veces nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios. Por eso arranqué contándote si vos creías que a más lectura mejor persona ser, a más cantidad de libros mejor persona se es. No. Sigo con estas aguas fuertes porteñas, desorientadores. Es maravilloso. La mayoría de los que escribimos lo hacemos en desorden, lo hacemos para desorientar, para contar a la opinión pública, claro. La gente busca la verdad y nosotros le damos verdades equivocadas muchas veces. Lo blanco por lo negro. Es doloroso por otra parte confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En Europa los autores tienen su público. A ese público le dan un libro por año. ¿Usted puede creer de buena fe que en un año se escribe un libro que contenga verdades? No, señor. No es posible. No es posible, dice Art. Para escribir un libro por año hay que macanear y mucho. Dorar la píldora, dice él. Llenar páginas de frases. Es el oficio. El métier. La gente recibe la mercadería y cree que es materia prima, cuando apenas se trata de una falsificación burda de otras falsificaciones que también se inspiraron en falsificaciones. Contando aquí que hay un origen y que luego, si nada es textual, ok, pero hay como una tensión, una copia de esta, que la transformo, esta, aquel la transforma y así sucesivamente. Para ir cerrando. Concepto claro, termina diciendo Roberto Art. Te estoy contando alguna de las aguas fuertes porteñas de Roberto Art. Este es el libro, ¿sí? Concepto claro. De esta manera cierra este libro. Escucha. Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia, viva. Piense. Obre, actúe. Sea sincero. No se engañe a sí mismo. Analícese, estúdiese. El día que se conozca a usted mismo perfectamente, acuérdese de lo que le digo. En ningún libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será viejo para usted. Usted leerá por curiosidad y libros y siempre llegará a una conclusión. Todo será viejo para usted. Repito, usted leerá por curiosidad libros y siempre llegará a esta fatal palabra terminal. Pero si esto lo había pensado yo, y ningún libro podrá enseñarle nada. Salvo los que se han escrito sobre la última guerra, los secuestros, esos documentos trágicos, vale la pena conocerlos. El resto es papel. Por eso me quiero quedar con esto que dice él aquí sobre los libros. Si usted quiere formarse un concepto claro de la existencia viva, piense, obre, camine, actúe, sea sincero. No se engañe a sí mismo, analícese, estúdiese. Si yo en este momento abro a una encuesta y la pregunta sería, ¿la persona que lee es más sensible? ¿La persona que lee es más inteligente, más capaz? Creo que no. Pero sí puede llegar a cultivar un tiempo de sensibilidad, de pensar en el otro, de recorrer un poco el tiempo del otro y no sentirse, primero, no tan solo,
y segundo, no tan único. Yo creo que sí que sirve la lectura, apuesto a eso. Pero de reojito cito a Roberto All y digo, piense, estúdiese, prepárese, camine. Es lo mejor que nos puede pasar. Roberto Art, Aguafuertes Porteñas, Editorial Losada, te conté hoy. Y esta reflexión que él hace sobre los libros y la lectura. Gente, gracias por estar ahí. Que termines muy bien este viernes. Suscríbete, ¿sí? ¿Te parece? Y acordate que por las mañanas a las 11 aparecemos con noticias duras y lo que pasa en la Argentina y el mundo. Y a las 7 de la tarde nos encontramos también con cosas semejantes como lo que acabo de contarte. Silvina Rodríguez es la productora de este programa. En imagen, sonido, calidad, grabaciones está el ingeniero en informática Francisco Orquera Lorda. Me llamo Oscar Orquera. Muchas gracias. Chao.